La anciana apareció detrás de mí en la fila del supermercado como una aparición, pequeña, encorvada, con un abrigo raído que había visto mejores días. Cuando su tarjeta fue rechazada por tercera vez, el cajero suspiró con impaciencia mientras la fila detrás de nosotros crecía. Algo en sus ojos hundidos, en la manera que sus manos temblorosas intentaban encontrar monedas en su bolso desgastado, me partió el corazón. «Yo pago sus compras», dije impulsivamente, deslizando mi tarjeta antes de poder pensarlo 2 veces. La anciana me miró con ojos que parecían ver directo a través de mi alma. Se acercó, tan cerca que pude oler su perfume antiguo de lavanda, y susurró con voz quebrada pero urgente: «Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve del jardín». Luego desapareció entre los pasillos antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba eso. Me quedé paralizada, sosteniendo mi bolsa de compras, mientras el cajero me miraba esperando que me moviera. La advertencia resonaba en mi cabeza como una campana de iglesia. Mi marido, la nieve, ¿cómo sabía siquiera que yo estaba casada? No llevaba anillo, lo había perdido hace años y Tomás nunca lo reemplazó. Gasto innecesario, había dicho. Y habíamos tenido una nevada inusual la noche anterior, la primera del año, cubriendo nuestro jardín con 15 centímetros de blanco pristino. Busqué a la anciana por todo el supermercado, recorriendo cada pasillo con creciente desesperación. Necesitaba explicaciones, necesitaba entender, pero había desaparecido como humo, como si nunca hubiera existido. Le pregunté al cajero, a los guardias de seguridad, incluso revisé el estacionamiento. Nadie la había visto salir. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Conduje a casa en un estado de confusión, las palabras de la anciana reproduciéndose una y otra vez. Mi casa, una construcción de 2 pisos en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y aislamiento que una vez había parecido romántico, pero que ahora, a mis 64 años, simplemente se sentía solitario, apareció ante mí cubierta de esa nieve que se suponía no debía tocar. Tomás, mi esposo de 40 años, estaba en el garaje cuando llegué, organizando herramientas con esa meticulosidad obsesiva que siempre había tenido. A los 67 años, todavía era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con ese bigote gris que nunca se había afeitado y ojos que podían ser cálidos o fríos como hielo dependiendo de su humor. «Llegaste tarde», comentó sin mirarme, ajustando una pala contra la pared. Una pala. Mi estómago se revolvió inexplicablemente. Había mucha fila, mentí, cargando las bolsas hacia la cocina. No mencioné a la anciana. Algo me decía que no debía. Esa noche, Tomás estuvo extraño, más callado de lo normal, mirando constantemente por la ventana hacia el jardín nevado. Cenamos en silencio, algo normal en nuestro matrimonio que se había vuelto más compañerismo que amor hace años. Pero había algo diferente en ese silencio. Era pesado, expectante, como la calma antes de una tormenta. «¿Tienes planes para mañana?», preguntó de repente mientras lavaba los platos. «Los de siempre». «¿Por qué?». «Tengo que ir al pueblo. Un asunto de negocios. Probablemente esté fuera todo el día». Mi corazón se aceleró. «Cuando tu marido se vaya», había dicho la anciana. ¿Cómo podía haberlo sabido? «Está bien», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Estaré bien aquí». Esa noche no pude dormir. Yacía en la cama junto a Tomás, escuchando su respiración profunda y regular, y miraba por la ventana del dormitorio hacia el jardín iluminado por la luna. La nieve brillaba con un resplandor fantasmal, pristina e inmaculada, hermosa y de alguna manera ominosa. A las 3 de la mañana, Tomás se levantó. Pensó que yo estaba dormida, pero lo observé a través de pestañas entrecerradas mientras se vestía en silencio. Jeans, botas pesadas, su chaqueta gruesa. Luego salió de la habitación. Esperé 5 minutos antes de levantarme y seguirlo. Desde la ventana de la sala, lo vi en el jardín trasero, parado frente a la zona donde la nieve era más profunda, mirando fijamente hacia abajo como si estuviera calculando algo. Llevaba una linterna que proyectaba sombras extrañas. Se quedó ahí durante 20 minutos, inmóvil, antes de finalmente regresar a la casa. Y yo, temblando detrás de las cortinas, supe con certeza absoluta
que la anciana tenía razón. Algo terrible estaba enterrado en la nieve de mi jardín, y mi esposo lo sabía. El amanecer llegó con una lentitud tortuosa. No había dormido más después de ver a Tomás en el jardín a las 3 de la madrugada. Me quedé acostada, rígida, escuchando cada movimiento, cada respiración, cada crujido de la casa. Cuando la alarma sonó a las 7, actué como si acabara de despertar, estirándome y bostezando como lo hacía cada mañana durante los últimos 40 años. Tomás estaba inusualmente animado durante el desayuno. «Voy a salir a las 9», anunció, untando mantequilla en su tostada con movimientos precisos. «No me esperes para comer. Regresaré tarde, probablemente después de las 6». «¿Qué asunto de negocios?», pregunté, tratando de sonar casualmente interesada. Tomás se había jubilado hace 3 años de su trabajo en la construcción. Rara vez tenía asuntos de negocios. Un antiguo cliente quiere consultar sobre una renovación. Nada importante. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Observé cómo terminaba su café, cómo revisaba su teléfono con nerviosismo inusual, cómo miraba el reloj cada pocos minutos. Nunca lo había visto tan ansioso por salir de casa. A las 9 en punto, lo vi subir a su camioneta y alejarse por el camino de entrada. Esperé hasta que el sonido del motor se desvaneció completamente antes de moverme. Luego, con el corazón latiendo salvajemente, me puse mi abrigo más grueso, guantes, botas, y salí por la puerta trasera hacia el jardín. La nieve crujía bajo mis pies, ese sonido característico de nieve fresca. El aire estaba helado, mi aliento formaba nubes blancas frente a mi rostro. El jardín trasero era amplio, bordeado por árboles desnudos que se extendían hacia el cielo gris. Y ahí, exactamente donde Tomás había estado parado la noche anterior, la nieve parecía diferente. No era obvio a primera vista, pero cuando te acercabas, podías ver que el área había sido perturbada y luego cuidadosamente alisada, como si alguien hubiera cavado y luego tratado de ocultar las marcas. Me detuve a 3 metros de distancia, recordando la advertencia de la anciana. No toques la nieve. ¿Pero por qué? ¿Qué había ahí? Caminé alrededor del área perturbada, estudiándola desde diferentes ángulos. Era un rectángulo de aproximadamente 2 metros por 1. El tamaño de... No podía pensar eso. No quería pensar eso. Pero una vez que el pensamiento entró en mi mente, no pude sacarlo. Un rectángulo del tamaño de una tumba. Corrí de vuelta a la casa, náusea subiendo por mi garganta. Esto era ridículo. Tomás era mi esposo, un hombre con quien había compartido 4 décadas de mi vida. Habíamos criado a 2 hijos juntos, Andrea y Miguel, ahora adultos con sus propias familias en otras ciudades. Habíamos sobrevivido peleas, reconciliaciones, la muerte de sus padres, la enfermedad de mi madre. Éramos normales, aburridos incluso, ¿verdad? Entré a la casa y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Necesitaba calmarme. Estaba dejando que la advertencia extraña de una anciana desconocida me volviera paranoica. Pero entonces mis ojos cayeron sobre el periódico de ayer, todavía sobre la mesa de la cocina, la sección local, que normalmente ignoraba. Un titular me llamó la atención. Continúa búsqueda de mujer desaparecida. Lo leí con creciente horror. Laura Méndez, 58 años, había desaparecido hace 5 días. Última vez vista saliendo del supermercado, el mismo supermercado donde había conocido a la anciana. La foto mostraba una mujer sonriente, con cabello castaño y ojos amables. Y algo sobre ella me resultaba familiar. Busqué en mi memoria, tratando de ubicar dónde la había visto antes. Luego recordé, había sido hace 2 meses en el banco. Tomás y yo estábamos haciendo un depósito cuando esta mujer se acercó. «¿Tomás?», había dicho, su rostro iluminándose. «¿Tomás Reyes? Dios mío, hace años que no te veo». La expresión de Tomás había sido extraña. Sorpresa, pánico y luego una sonrisa forzada. «Laura, qué sorpresa». Habían hablado brevemente mientras yo esperaba incómodamente al lado. Algo sobre haber trabajado juntos hace años, sobre ponerse al día pronto. Luego nos fuimos y cuando le pregunté a Tomás sobre ella, había sido vago. Solo una antigua compañera de trabajo. Nada importante. Y ahora Laura Méndez estaba desaparecida. Y había nieve recién perturbada en mi jardín. Y mi esposo había salido misteriosamente por todo el día. El teléfono sonó, haciéndome saltar.
Era mi hija Andrea, llamando para su chequeo semanal. «Hola mamá, ¿cómo estás?» «Bien, cariño». Mentí, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. «Todo está bien». «¿Segura? Suenas rara. Solo cansada. No dormí bien». Hablamos unos minutos más antes de colgar. No le mencioné nada sobre la anciana, sobre la advertencia, sobre mis sospechas crecientes. ¿Qué le diría? Que pensaba que su padre podría ser... ¿qué? Un asesino. Era absurdo, imposible. Pero cuando volví a mirar por la ventana hacia el jardín nevado, hacia ese rectángulo de nieve perturbada, supe que necesitaba respuestas, y sabía exactamente por dónde empezar. Pasé la siguiente hora buscando en la casa. No sabía exactamente qué buscaba, pero si Tomás escondía algo, necesitaba encontrarlo antes de que regresara. Comencé con su estudio, ese cuarto al que rara vez entraba, porque él siempre insistía en que necesitaba su espacio privado. El escritorio estaba cerrado con llave. En 40 años de matrimonio, nunca había intentado abrirlo. Respetaba su privacidad. Pero ahora, con las manos temblando, busqué la llave que sabía guardaba en una lata de café vieja en el garaje. Un escondite que pensaba yo desconocía, pero que había descubierto años atrás por accidente. Dentro del cajón encontré documentos normales, facturas viejas, garantías de electrodomésticos, fotografías de los niños cuando eran pequeños. Pero en el fondo, debajo de todo, había una carpeta manila sin etiqueta. La abrí. Recortes de periódico. Docenas de ellos, amarillentos por el tiempo. Todos sobre mujeres desaparecidas. 5 en total, abarcando los últimos 15 años. Mujeres entre 45 y 60 años. Todas habían desaparecido sin rastro. Y en cada recorte, Tomás había marcado fechas con lápiz rojo. Mi respiración se aceleró. Esto no podía estar pasando. Debía haber una explicación lógica. Quizás Tomás estaba... ¿qué? ¿Coleccionando artículos sobre desapariciones? ¿Por qué alguien haría eso? Revisé las fechas marcadas. Cada una correspondía a 1 o 2 días después de que la mujer desapareció. Y junto a cada fecha, Tomás había escrito una palabra. Completado. La náusea me golpeó con tal fuerza que tuve que sentarme. No. Mi esposo no podía ser. El teléfono sonó nuevamente, haciéndome casi tirar la carpeta. Era un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. «¿Señora Reyes?» Era una voz de mujer, mayor, débil. «Necesito que me escuche cuidadosamente. No tiene mucho tiempo». «¿Quién es usted?» Pero en mi corazón ya lo sabía. La mujer del supermercado. Escúcheme. Esa nieve en su jardín cubre evidencia que lo inculpará. Pero si la toca ahora, contaminará la escena. Necesita llamar a la policía, pero primero necesita asegurarse de que él no pueda destruir la evidencia. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Quién es usted? Eso no importa ahora. Lo que importa es que Laura Méndez está bajo esa nieve. Y no es la primera. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerlo. Laura Méndez, la mujer del banco, estaba muerta, en mi jardín, enterrada por mi esposo. Corrí al baño y vomité. Después, sentada en el piso frío de azulejos, lloré. No lágrimas suaves, sino sollozos convulsivos que me sacudían todo el cuerpo. 40 años compartiendo cama con un monstruo, criando hijos con él, cocinando sus comidas, lavando su ropa, creyendo que lo conocía. Pero entonces el shock dio paso a algo más frío, más duro, furia. Me levanté, me lavé la cara y regresé al estudio. Tomé fotografías de cada recorte con mi teléfono. Luego volví a poner todo exactamente como estaba y cerré el cajón con llave. Necesitaba más evidencia antes de llamar a la policía. Necesitaba estar absolutamente segura. Volví al jardín, esta vez acercándome más al área perturbada. La advertencia de la anciana resonaba en mi mente. No tocar la nieve, pero podía observar. Me arrodillé en el borde del rectángulo nevado y examiné cuidadosamente. Y entonces lo vi. Un pequeño pedazo de tela sobresaliendo apenas de la nieve, tan sutil que podría haberse confundido con una ramita. Era azul oscuro, parecía mezclilla o denim. Con una rama, cuidadosamente, sin tocar directamente, moví la nieve alrededor de la tela y vi más. Definitivamente era parte de un pantalón de mezclilla, y pegado a la tela había algo oscuro que hizo que mi estómago se revolviera. Sangre seca. Me alejé tambaleando,
tropezando en la nieve. Esto era real. Todo era horriblemente real. Regresé a la casa y llamé a la policía. Pero cuando el operador contestó, las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué diría? ¿Que mi esposo era un asesino serial? ¿Que había cuerpos en mi jardín? Emergencias, ¿cuál es su problema? Yo necesito reportar. Creo que hay... Las palabras no salían. Señora, está en peligro inmediato. Tomás regresaría en horas. Si llamaba a la policía ahora, ¿qué pasaría? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había otra explicación? Pero sabía que no la había. Señora, ¿me puede escuchar? Lo siento, dije finalmente. Marqué el número equivocado. Colgué, odiándome por mi cobardía. Pero necesitaba un plan. Necesitaba asegurarme de que Tomás no pudiera escapar, destruir evidencia, o peor, lastimarme a mí. Y necesitaba encontrar a la anciana del supermercado. Ella sabía algo crucial que yo todavía no entendía. Porque si Laura Méndez no era la primera víctima de Tomás, ¿quiénes eran las otras? ¿Y cómo una anciana desconocida sabía todo esto? Las respuestas, presentía, serían aún más devastadoras de lo que ya había descubierto. Me senté en el sofá de la sala, las fotografías de mi teléfono ardiendo en mi pantalla como evidencia acusadora, y forcé a mi mente a retroceder. 40 años de matrimonio que ahora necesitaba examinar bajo una luz completamente nueva. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Qué señales había ignorado? El primer recorte de periódico en la carpeta de Tomás databa de 2009. Carmen Rodríguez, 47 años, desaparecida en marzo. Completado, estaba escrito junto a una fecha, 18 de marzo. Cerré los ojos y me obligué a recordar ese mes, marzo de 2009. Andrea acababa de anunciar su primer embarazo. Estábamos emocionados por convertirnos en abuelos. Pero también fue el mes que Tomás comenzó a trabajar horas extras de manera impredecible. Llegaba a casa tarde, exhausto, con ropa sucia que insistía en lavar él mismo. Trabajo sucio en el sitio de construcción, explicaba. Yo nunca cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era mi esposo. Confiaba en él. Seguí revisando. El segundo recorte era de 2011. Patricia Montes, 52 años. La fecha marcada, 6 de septiembre. Recordé ese mes también. Fue cuando Tomás compró herramientas nuevas para el garaje, palas, picos, material que dijo necesitaba para proyectos del jardín, proyectos que nunca materializaron completamente. Pero había algo más de ese año. Patricia Montes había desaparecido cerca del centro comercial donde yo compraba. Recordé ver carteles con su foto, sentir esa punzada de miedo que todas las mujeres sienten cuando escuchan de otra mujer desaparecida. Había mencionado el caso a Tomás durante la cena. Su reacción me vino ahora con claridad escalofriante. Se había puesto tenso, sus nudillos blanqueándose alrededor del tenedor. «No deberías andar sola por ahí», había dicho abruptamente. «Es peligroso. Hay gente enferma en el mundo». La ironía me golpeó como un puño. Seguí retrocediendo antes incluso de los recortes, a los primeros años de nuestro matrimonio. Nos habíamos conocido en 1984. Yo tenía 24, él 27. Trabajaba en construcción. Era guapo de una manera ruda, callado pero atento. Me cortejó con paciencia, flores cada semana, cenas modestas. Me sentía segura con él. ¿Pero había sido amor? ¿O había sido su paciencia, su persistencia, su manera de hacerme sentir que nadie más me querría como él? Había aislado sutilmente mis amistades a través de los años. Son malas influencias. Te roban tiempo que deberías pasar con la familia. ¿Realmente necesitas salir tanto? Y yo, queriendo ser una buena esposa, había aceptado. Recordé a mi amiga Beatriz, de hace años. Había tratado de advertirme sobre algo. ¿Qué era? Busqué en mi memoria nebulosa. Fue en 1995, en una reunión de antiguas compañeras de universidad. Beatriz me llevó aparte, preocupada. «Manuela, ¿estás segura de que Tomás es bueno contigo? Te veo diferente. Más callada, más apagada». «Estoy bien», había insistido, ofendida de que cuestionara mi matrimonio. «Tomás es maravilloso. Solo porque no sea expresivo como otros esposos no significa que haya algo malo». Beatriz nunca volvió a invitarme después de ese día. Pensé que se había ofendido. Ahora me preguntaba si Tomás había hecho algo para alejarla. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Busca en el sótano.
Detrás de la caldera. M. ¿M? ¿La anciana misteriosa? ¿Cómo tenía mi número? El sótano. Rara vez bajaba ahí. Era territorio de Tomás, donde guardaba sus herramientas, donde hacía sus proyectos. Las escaleras crujieron bajo mis pies mientras descendía, encendiendo la luz polvorienta. El sótano olía a tierra húmeda y metal. La caldera estaba en la esquina más lejana, zumbando suavemente. Detrás de ella había una pared de madera contrachapada que siempre había estado ahí. Nunca la había cuestionado, pero ahora, mirándola con nuevos ojos, noté algo. Bisagras pequeñas en un lado. No era una pared. Era una puerta disimulada. Con manos temblorosas, empujé el panel. Se abrió con un chirrido revelando un espacio pequeño, como un armario. Y dentro, cajas. 5 cajas de cartón, cada una etiquetada con un año. 2009, 2011, 2015, 2018, 2022. Los años de los recortes de periódico. Los años de las desapariciones. Abrí la primera caja con dedos entumecidos. Dentro había una billetera de mujer con identificación de Carmen Rodríguez, joyas, un collar, aretes, un anillo de compromiso, fotografías de ella y algo que me hizo vomitar en el piso del sótano. Un mechón de cabello atado con una cinta rosada. Trofeos. Eran trofeos de sus víctimas. Abrí cada caja encontrando lo mismo. Objetos personales, identificaciones, joyas. 5 mujeres, 5 vidas robadas. Y en la última caja, la de 2022, había algo más. Fotografías de Laura Méndez, pero no eran casuales, eran fotos de vigilancia. Tomás la había estado siguiendo durante semanas antes de matarla. Y debajo de todo, en el fondo de la última caja, encontré algo que heló mi sangre. Un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía de Tomás. Dentro había una sola fotografía. Yo, tomada recientemente, comprando en el supermercado. La misma en la que había conocido a la anciana. Y escrito detrás de la foto con lápiz rojo, una sola palabra. Próxima. La fotografía de mí misma cayó de mis manos temblorosas. Próxima. Yo era la próxima. Mi esposo, el hombre con quien había compartido mi cama, mis comidas, mis hijos, planeaba matarme. ¿Cuándo? ¿Esa noche? ¿Mañana? ¿La próxima nevada que enterraría mi cuerpo junto a Laura Méndez? El pánico me paralizó durante varios segundos preciosos. Luego la supervivencia tomó el control. Tomé mi teléfono con manos que apenas podía controlar y fotografié cada caja, cada objeto, cada pieza de evidencia. Si algo me pasaba, esto no podía morir conmigo. Envié todas las fotos a mi correo electrónico, a Andrea, a Miguel. Escribí un mensaje rápido. Si algo me pasa, abran estos archivos y llámenlos inmediatamente. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Tomás dijo que regresaría después de las 6. 4 horas para actuar, para entender, para salvarme. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del número desconocido. Ve al Café Rosales, mesa del fondo. Tenemos que hablar. M. El Café Rosales estaba a 20 minutos. Era un riesgo salir de la casa, pero necesitaba respuestas más de lo que necesitaba seguridad. Tomé las llaves del auto, revisé 2 veces que tenía mi teléfono y salí. Conduje en piloto automático, mi mente acelerada. ¿Por qué querría Tomás matarme después de 40 años? ¿Qué había cambiado? ¿O siempre había sido su plan y simplemente esperaba el momento correcto? El café era pequeño, acogedor, con olor a pan recién horneado. Y ahí, en la mesa del fondo, estaba la anciana del supermercado. Pero ahora, viéndola bajo mejor luz, noté detalles que había perdido. La forma de sus ojos, la curva de su mandíbula, la manera en que sostenía su taza de té. Me senté frente a ella, mi corazón latiendo salvajemente. ¿Quién es usted? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Mi nombre es Mónica. Mónica Rodríguez. El apellido me golpeó. ¿Rodríguez? ¿Como Carmen Rodríguez? Mi hermana mayor. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Desapareció hace 15 años. La policía nunca la encontró. Dijeron que probablemente se había ido voluntariamente, que las mujeres de mediana edad a veces huyen de sus vidas. Pero yo sabía. Carmen nunca nos habría dejado así. ¿Cómo sabía sobre mi esposo? Pasé 15 años investigando, 15 años siguiendo cada pista, cada rumor. Carmen desapareció después de conocer a un hombre en un café.
Un hombre guapo, callado, de construcción. Le había pedido su número. Dijo que quería invitarla a cenar. Ella estaba divorciada, sola. Pensó que era su oportunidad de encontrar amor otra vez. Mi estómago se revolvió. Tomás. No tenía pruebas, pero empecé a notar un patrón. Cada pocos años, otra mujer desaparecía. Siempre de mediana edad, siempre solas o divorciadas, siempre después de conocer a un hombre misterioso. Contraté investigadores privados, me costó mis ahorros completos, mi casa, todo. Y finalmente, hace 6 meses, lo encontré. ¿Por qué no fue a la policía? Lo hice, pero no tenía evidencia física, solo circunstancias. Me dijeron que estaba obsesionada, que necesitaba dejar ir, pero no podía. No sin justicia para Carmen, para todas ellas. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Entonces me seguiste, me advertiste sobre la nieve. Vi a Laura Méndez hablar con tu esposo en el banco hace 2 meses. Reconocí el patrón inmediatamente. Traté de advertirla, pero no me creyó. 3 días después desapareció. Y luego nevó. Vi a tu esposo salir tarde esa noche con palas en su camioneta. Lo seguí hasta tu casa. Lo vi cavar en el jardín trasero. ¿Y llamaste a la policía? Lo hice. Fueron a tu casa al día siguiente. Tu esposo los recibió amablemente. Les mostró el jardín. Explicó que había estado moviendo tierra para un proyecto de paisajismo antes de la nevada. Sin orden de cateo, no podían hacer nada. Y después de la nevada, la evidencia quedó sellada. Pero la nieve eventualmente se derretirá. Exactamente. Y entonces la evidencia aparecerá. Pero para ese momento, tu esposo puede haberla movido. Por eso necesitaba que no tocaras la nieve, para preservar la escena del crimen exactamente como está. Y necesitaba que supieras la verdad antes de que él te hiciera lo que les hizo a las otras. Encontré su colección, dije, mi voz quebrándose. Las cajas en el sótano, trofeos de todas ellas y una foto mía marcada como próxima. Mónica cerró los ojos, dolor cruzando su rostro. ¿Hay algo de mi hermana? Sí, una billetera, joyas, un mechón de cabello. Ella sollozó abiertamente. Después de 15 años, finalmente sé. No se fue voluntariamente. Fue asesinada por un monstruo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Tengo evidencia fotográfica de todo, pero si Tomás regresa y sospecha algo, no puede regresar a esa casa, dijo Mónica con firmeza. Llamé a mi contacto en la policía, el único detective que me tomó en serio. Le envié las fotos que tú me reenviaste. Están preparando una orden de cateo ahora mismo, pero necesitan más tiempo y necesitan que Tomás no sospeche. ¿Cómo voy a actuar normal cuando regrese? ¿Cómo voy a cocinarle la cena, dormir junto a él, sabiendo que planea matarme? No vas a hacerlo, dijo Mónica. Vas a tenderle una trampa, y yo te voy a ayudar. Mónica me llevó a su pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. Era un espacio modesto, un solo ambiente con una cocineta, un sofá-cama y paredes cubiertas con lo que solo podía describirse como el trabajo de una detective obsesiva. Fotografías, mapas, líneas de tiempo, recortes de periódico, toda una pared dedicada a rastrear a un asesino serial que la policía había ignorado. «Dios mío», susurré, mirando la extensión de su investigación. «Has dedicado tu vida entera a esto». 15 años, confirmó Mónica, preparando té con manos que temblaban ligeramente. Perdí mi trabajo, mi casa, la mayoría de mis amistades. La gente pensaba que estaba loca, obsesionada. Mi propia familia dejó de hablarme porque no podía dejar ir a Carmen. Se sentó pesadamente en el sofá, de repente luciendo cada uno de sus 78 años. Pero Carmen era más que mi hermana, era mi mejor amiga. Cuando nuestros padres murieron, ella me crió. Tenía solo 18 años, yo tenía 11. Trabajó 2 empleos para mantenerme en la escuela. Sacrificó su propia educación para que yo pudiera tener la mía. Le debo todo. Cuéntame sobre ella, dije suavemente, sentándome junto a ella. Mónica tomó una fotografía enmarcada de la mesa auxiliar. Mostraba a 2 mujeres sonrientes, una de unos 40 y tantos, otra más joven. Hermanas, claramente, con los mismos ojos y sonrisa. Esta fue tomada 6 meses antes de que desapareciera. Carmen tenía 47 años. Acababa de divorciarse después de 20 años de un matrimonio miserable.
Su ex esposo era abusivo, no físicamente, pero emocionalmente destructor. Cuando finalmente reunió el valor para dejarlo, estaba emocionada de empezar de nuevo. Como las otras víctimas, observé, recordando los recortes. Todas eran mujeres de mediana edad, divorciadas o solas. Exactamente. Tu esposo tiene un tipo. Mujeres vulnerables que buscan conexión, que podrían ser fácilmente atraídas por un hombre que parece amable y atento. Mujeres que nadie extrañaría demasiado rápido porque estaban en transición, reconstruyendo sus vidas. Pero Carmen tenía familia. Tú la extrañaste. Sí, pero inicialmente la policía pensó que había huido para empezar de nuevo en otro lugar. No era inusual. Y para cuando me tomaron en serio, ya era demasiado tarde. Cualquier evidencia física se había perdido. Me mostró su investigación meticulosamente. Cada víctima tenía su propia sección: fotografías, última vez vista, conexiones, cronología de eventos. Mónica había entrevistado a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Había rastreado cada movimiento de las víctimas en las semanas previas a sus desapariciones. Aquí señaló a una línea de tiempo. Carmen conoció a un hombre en el Café Luna el 2 de marzo de 2009. Lo describió a su amiga Estela como guapo de una manera ruda, callado pero encantador. Tuvieron café juntos 2 veces más. El 15 de marzo, Carmen le dijo a Estela que el hombre, nunca mencionó su nombre, la había invitado a cenar a su casa. Dijo que estaba nerviosa pero emocionada. Esa fue la última vez que Estela la vio. Pero la fecha marcada en el recorte de Tomás era 18 de marzo, recordé. 3 días después, probablemente la mantuvo cautiva antes de... Su voz se quebró, antes de matarla. «Dios mío, mira esto», continuó, mostrándome otra sección. Patricia Montes, 2011, misma historia. Conoció a un hombre en el gimnasio. Describió como trabajador de construcción, callado, atento. Desapareció después de aceptar ir a su casa para cenar. El patrón es exactamente el mismo cada vez. ¿Cómo encontraste a Tomás específicamente? Mónica sacó una carpeta gruesa. Años de trabajo detectivesco. Comencé buscando hombres de construcción en el área que encajaran con la descripción. Había cientos, pero luego noté algo. Las desapariciones ocurrían cada 2 o 3 años, siempre durante el invierno o a principios de primavera, cuando el suelo era más fácil de trabajar. Y siempre después de que las víctimas conocieran a alguien nuevo, agregué. Exacto. Entonces busqué patrones en registros de construcción, hombres que trabajaban en el área durante esos períodos específicos. Contraté a un investigador privado para seguir candidatos potenciales. Era como buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo llegaste a Tomás? Por accidente, irónicamente. Hace 2 años, estaba en una cafetería cuando escuché a 2 hombres hablando. Uno mencionó a un compañero de trabajo llamado Tomás, que siempre había sido raro con las mujeres. No pensarías nada de eso normalmente, pero después de 15 años buscando, mis oídos están entrenados para captar estas cosas. Se levantó y sacó otra carpeta llena de fotografías de vigilancia. Comencé a seguir a Tomás Reyes. Al principio parecía completamente normal. Esposo, padre, trabajador dedicado. Pero entonces noté algo extraño. Cada pocos meses frecuentaba cafés y gimnasios donde nunca iba normalmente, y siempre hablaba con mujeres solas de mediana edad. Las fotografías mostraban a Tomás en diferentes ubicaciones, siempre en conversación con mujeres. «Estaba cazando», dije, náusea subiendo. «Exactamente», pero era paciente. A veces pasaban meses entre estos encuentros, y no siempre progresaban. Vi cómo hablaba con docenas de mujeres, pero solo algunas se convertían en objetivos reales. ¿Cómo elegía? Las más vulnerables, las que parecían más solas, más desesperadas por conexión. Y tenía un sistema. Nunca las contactaba inmediatamente después del primer encuentro. Esperaba, las hacía sentir que era coincidencia cuando se encontraban casualmente de nuevo. ¿Y Laura Méndez? Mónica sacó un archivo completo dedicado a Laura. La vi conocer a Tomás en un café hace 3 meses. Hablaron durante 1 hora. 2 semanas después, se encontraron casualmente en el banco, donde tú estabas presente. Yo recuerdo eso, dije. El recuerdo ahora teñido de horror. Pensé que era una antigua compañera de trabajo. Eso es lo que él quería que todos pensaran. Legitimidad. Después de eso, vi cómo Laura comenzó a recibir flores, entregadas por servicios anónimos.
Tomás estaba cortejándola, lentamente. La invitó a cenar a tu casa cuando tú estarías fuera. ¿Vino a mi casa? El horror me golpeó en oleadas. 2 veces que yo sepa. Tomás le dijo que estabas visitando a tu hija. Probablemente le mostró la casa, el jardín, ganándose su confianza. Luego, hace una semana, Laura le mencionó a una amiga que tenía una cita romántica con alguien especial. 3 días después, desapareció. Y nevó esa noche, enterrándola en tu jardín, donde pensó que nadie miraría, en su propio territorio. Me levanté, caminando hacia la ventana. ¿Por qué yo ahora? ¿Por qué después de 40 años planea matarme? ¿Has notado algo diferente recientemente? ¿Algún cambio en su comportamiento? Pensé cuidadosamente. Ha estado más irritable, especialmente después de que Andrea anunció que se mudaba de vuelta a la ciudad el próximo año. Y Miguel también mencionó querer visitarnos más seguido con sus hijos. Ahí está, dijo Mónica. Los hijos regresando, más visitas familiares, menos privacidad. Eres un riesgo ahora. Eres demasiado cercana, demasiado observadora. Eventualmente podrías notar algo. O ya lo noté y no me di cuenta, dije amargamente. 40 años de señales que ignoré. No te culpes, dijo Mónica firmemente. Estos hombres son expertos en engaño. Viven vidas dobles perfectamente. Nadie, ni siquiera sus esposas, lo saben hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté, girándome hacia ella. ¿Cómo lo atrapamos? Mi contacto en la policía, el detective Ramírez, está preparando una operación. Pero necesitan tiempo, orden judicial, equipo, coordinación. Eso toma al menos 24 horas. Mientras tanto, necesitamos mantener a Tomás confiado, sin sospechas. ¿Quieres que vuelva a casa con él? ¿Que actúe normal? No sola. Yo estaré en una casa cerca con equipo de vigilancia. El detective Ramírez tendrá oficiales encubiertos monitoreando. Y tú llevarás esto. Sacó un dispositivo pequeño, parecía un botón de ropa, micrófono y rastreador GPS. Si sientes peligro en cualquier momento, presionas aquí y tendremos unidades ahí en 2 minutos. ¿Y si intenta matarme esta noche? No lo hará. Su patrón es consistente. Planea meticulosamente. Probablemente planeaba esperar a que nevara otra vez, o quizás durante un viaje que pareciera accidente. Esta noche necesitas actuar sorprendida y aliviada de verlo. Quizás menciona que te sentiste enferma y descansaste todo el día. Dale una razón para no sospechar. No sé si puedo actuar normal mirándolo a la cara sabiendo lo que sé. Piensa en Carmen, en Patricia, en Laura, en todas las mujeres que no tienen voz. Tú eres su única oportunidad de justicia. Tenía razón. Respiré profundo, controlando mi terror. ¿Qué necesito hacer exactamente? Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle. Mónica me entrenó en actuar natural, en responder preguntas sin levantar sospechas. Me dio un teléfono secundario programado con números de emergencia y me hizo memorizar un código. Si Tomás mencionaba algo sobre el jardín o la nieve, yo respondería con frases específicas que alertarían a los monitores. Una cosa más, dijo Mónica cuando me preparaba para irme. Si esto funciona, si atrapamos a Tomás, habrá un juicio. Necesitarás ser fuerte, ver evidencia, escuchar testimonios. Será devastador. Ya estoy devastada, dije, pero al menos estaré viva para testificar. Conduje de regreso a casa, llegando a las 5:30. La camioneta de Tomás no estaba todavía. Entré, me cambié a ropa cómoda y me forcé a preparar la cena como lo hacía cualquier otra noche. A las 6:15 escuché su camioneta en la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Respiré profundo, recordando las instrucciones de Mónica. Cuando Tomás entró, sonreí. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día? Él me estudió por un momento, sus ojos buscando... ¿Qué? ¿Señales de que sabía? Pero yo mantuve mi expresión neutral, doméstica, normal. Bien, dijo finalmente, colgando su chaqueta. ¿Y el tuyo? Tranquilo. Me sentí un poco mareada esta tarde, así que descansé, pero ahora estoy mejor. Deberías cuidarte más, dijo, y el tono de preocupación en su voz habría sido reconfortante hace 2 días. Ahora solo me helaba la sangre. Cenamos en silencio, como siempre, pero esta vez yo observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que sus manos que habían matado a 5 mujeres, cortaban su comida con precisión, la manera en que miraba ocasionalmente por la ventana hacia el jardín trasero donde Laura Méndez estaba enterrada.
y yo actué. Actué como si no supiera nada, como si todavía fuera la esposa obediente, ignorante, que había sido durante 40 años. Pero en mi bolsillo mi dedo rozaba el botón de pánico. Y sabía que mañana, cuando la policía llegara con su orden judicial, la pesadilla de 4 décadas finalmente terminaría. Esa noche fue la más larga de mi vida. Cada segundo se arrastraba como una eternidad mientras yacía en la cama junto a Tomás, escuchando su respiración, preguntándome si esta sería la noche que decidía matarme. El dispositivo de pánico estaba escondido bajo mi almohada, mi teléfono secundario en el cajón de mi mesita de noche, y en algún lugar afuera, Mónica y el detective Ramírez monitoreaban cada sonido a través del micrófono oculto en mi ropa. A las 2 de la mañana, Tomás se levantó. Mi corazón se disparó, cada músculo de mi cuerpo tensándose. Fingí estar dormida mientras él se vestía silenciosamente en la oscuridad. Lo escuché bajar las escaleras, luego el crujido de la puerta trasera. Me levanté rápidamente y miré por la ventana. Tomás estaba en el jardín otra vez, parado junto al área donde había enterrado a Laura. Llevaba una linterna y una pala. Presioné el botón de pánico 3 veces, la señal de emergencia máxima. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje del detective Ramírez. Unidades en camino. Manténgase dentro. No interactúe. Pero entonces vi algo que heló mi sangre. Tomás no estaba cavando. Estaba observando la nieve, que había comenzado a derretirse ligeramente en los bordes, y su lenguaje corporal estaba tenso, agitado, como si supiera que algo estaba mal. Se giró abruptamente hacia la casa, sus ojos buscando las ventanas. Me alejé rápidamente, pero ¿me había visto? Mi respiración se aceleró. Escuché la puerta trasera abrirse, sus pasos en las escaleras. Volando, me metí en la cama, cerrando los ojos, tratando de controlar mi respiración acelerada. La puerta del dormitorio se abrió. Sentí su presencia junto a la cama, observándome. Pasaron segundos interminables. Luego sentí su mano en mi hombro. Manuela. Actué como si estuviera despertando. ¿Qué pasa? ¿Has estado despierta? No. ¿Por qué? Mi voz sonaba somnolienta, convincente. Gracias a Dios por 40 años de práctica fingiendo interés en sus historias aburridas. Pensé que escuché algo afuera. Fui a revisar. ¿Está todo bien? Él no respondió inmediatamente. En la oscuridad podía sentir sus ojos sobre mí, evaluando, sospechando. Sí, vuelve a dormir. Pero no se acostó. Escuché sus pasos yendo hacia el estudio. Luego, el sonido inconfundible de un cajón siendo abierto, el cajón donde guardaba los recortes de periódico. Mi corazón se detuvo. ¿Había dejado algo fuera de lugar cuando los fotografié? Había sido tan cuidadosa, pero el silencio desde el estudio era aterrador. Luego, pasos rápidos bajando las escaleras hacia el sótano. Las cajas. Iba a revisar las cajas. Me levanté silenciosamente y envié un mensaje de texto urgente al detective Ramírez. Está revisando su escondite. Sospecha algo. La respuesta fue inmediata. 5 minutos. Oficial en puerta trasera ya. No se mueva. Pero entonces escuché algo que me llenó de terror puro. El sonido de cajas siendo arrastradas, movidas rápidamente. Tomás estaba tratando de esconder la evidencia. No podía permitir eso. No después de que 5 mujeres habían muerto. No después de que Mónica había dedicado 15 años buscando justicia para su hermana. Bajé las escaleras tan silenciosamente como pude. La puerta del sótano estaba abierta, luz brillando desde abajo. Podía escuchar a Tomás murmurando para sí mismo. El sonido de plástico siendo rasgado. Estaba destruyendo evidencia. ¿Tomás? Llamé bajando los escalones. ¿Qué estás haciendo? Se congeló. Cuando se giró hacia mí, su expresión era algo que nunca había visto en 40 años de matrimonio. Pánico puro, seguido rápidamente por algo mucho más aterrador. Cálculo frío. Manuela, deberías estar durmiendo. No podía dormir. Bajé otro escalón, viendo las cajas abiertas alrededor de él, los contenidos esparcidos. ¿Qué es todo esto? Nada que te concierna. Su voz había cambiado, perdido cualquier pretensión de normalidad. Vuelve arriba. ¿Son esas billeteras de mujer? Actué confundida, ingenua. Tomás, ¿por qué tienes? Te dije que volvieras arriba. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en 40 años tuve miedo físico de mi esposo. No hasta que me digas qué está pasando. Algo se rompió en su expresión.
¿Realmente quieres saber, Manuela? Después de 40 años de vivir felizmente en la ignorancia, ¿realmente quieres abrir esa puerta? Sí. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Quiero la verdad. Él rió, un sonido sin humor. La verdad. La verdad es que has compartido tu vida con un monstruo. La verdad es que esas mujeres, 5 de ellas, están muertas porque yo las maté. Y la verdad es que tú ibas a ser la próxima. Escuchar la confesión directa de sus labios, dicha con tanta frialdad, casi me hizo colapsar. Pero me mantuve firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Consideró la pregunta. Porque puedo. Porque es el único momento que me siento realmente vivo. Porque todas ustedes, esposas, novias, amantes, son todas iguales, demandantes, limitantes, sofocantes, pero cuando las veo morir, cuando veo esa luz apagándose en sus ojos, finalmente hay paz. ¿Y yo? Tu esposa de 40 años, madre de tus hijos, especialmente tú, se acercó más. Has sido la cadena más pesada, 40 años fingiendo ser el esposo amoroso, el padre dedicado. ¿Sabes cuánto autocontrol ha tomado no matarte todos estos años? ¿Por qué esperaste? Porque eras útil. Una esposa respetable, una fachada perfecta. Nadie sospecha del hombre de familia, pero ahora los niños quieren visitarnos más, estar más involucrados. No puedo arriesgar que notes algo, que encuentres algo, señaló las cajas. Como claramente ya lo hiciste. El detective Ramírez sabe todo, dije, jugando mi última carta. Fotografié todo, las cajas, los recortes, el jardín. Ya lo envié todo a la policía. Su rostro se puso completamente blanco, luego rojo de furia. Perra estúpida, ¿qué hiciste? Justicia, para Carmen, para Patricia, para Laura, para todas ellas y para mí. Él se lanzó hacia mí, pero en ese momento las puertas explotaron. Oficiales de policía entraron desde todas las direcciones. La puerta trasera, la frontal, las ventanas del sótano que rompieron. «Tomás Reyes, policía, manos donde podamos verlas». Tomás se congeló, rodeado, sin salida. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Sí termina», dije firmemente. «Ahora mismo». Lo esposaron brutalmente, leyéndole sus derechos mientras él vociferaba amenazas e insultos. Mónica entró corriendo, abrazándome mientras yo finalmente me permitía temblar. El detective Ramírez, un hombre de unos 50 años con expresión seria, se acercó. «Señora Reyes, fue increíblemente valiente. Conseguimos la confesión completa en audio. Él nunca va a salir de prisión». Más oficiales bajaron al sótano, documentando cada caja, cada objeto. Y afuera, en el jardín, un equipo forense estaba preparando excavaciones. Con las primeras luces del amanecer, comenzarían a desenterrar la evidencia que condenaría a Tomás para siempre. Me senté en las escaleras, viendo cómo se llevaban a mi esposo, el monstruo que había sido, mientras oficiales iban y venían, transformando mi hogar en una escena del crimen. «Señora Reyes», una oficial joven se acercó. «¿Tiene algún lugar donde quedarse? Esta casa va a estar acordonada por varios días». «Puede quedarse conmigo», ofreció Mónica inmediatamente. Asentí, incapaz de hablar, viendo cómo mi vida de 40 años se desmoronaba, pero sintiéndome paradójicamente más libre de lo que había estado en décadas. 3 meses después, me senté en la sala del tribunal mientras el juez leía la sentencia. Tomás Reyes, por los cargos de 5 asesinatos en primer grado, intento de asesinato y secuestro, lo sentencio a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó, sellando el destino de mi exesposo. Porque sí, exesposo, había iniciado el divorcio inmediatamente después de su arresto, y fue el proceso legal más rápido de mi vida. Tomás me miró desde la mesa de la defensa, esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión. Ya no era el hombre imponente que había conocido. Estaba encorvado, derrotado, envejecido 10 años en 3 meses, pero en sus ojos todavía brillaba ese odio que había sido su verdadera naturaleza todo el tiempo. No le devolví la mirada. Ya no tenía poder sobre mí. A mi lado estaban Andrea y Miguel, mis hijos, que habían estado devastados por la revelación. Andrea había llorado durante días. Miguel había entrado en negación completa. Pero eventualmente, enfrentados con la evidencia irrefutable, las confesiones grabadas, los restos encontrados en nuestro jardín, los trofeos en el sótano,
Tuvieron que aceptar la verdad horrible. Nunca lo conocimos realmente, había dicho Miguel con voz quebrada. Vivimos con un extraño toda nuestra vida. Al otro lado de mí estaba Mónica, quien había llorado cuando los restos de Carmen fueron finalmente identificados y recuperados del jardín. Después de 15 años, su hermana finalmente tendría un entierro apropiado. La excavación del jardín había revelado más horror de lo imaginado. No solo Laura Méndez estaba enterrada allí, sino también Patricia Montes, de 2011. Los otros 3 cuerpos fueron encontrados en propiedades que Tomás había tenido acceso temporal durante proyectos de construcción a través de los años. 5 mujeres, 5 vidas robadas, 5 familias destrozadas. Durante el juicio, tuve que testificar. Tuve que sentarme frente a una sala llena de extraños y admitir que había vivido con un asesino serial durante 40 años sin saberlo. Las preguntas de la defensa fueron brutales. ¿Nunca sospechó nada? ¿Cómo es posible que no notara las señales? ¿Está segura de que no era cómplice? Pero el fiscal había sido feroz en mi defensa y la evidencia hablaba por sí misma. Yo era otra víctima de Tomás, no su colaboradora. El testimonio más devastador vino de los expertos psicológicos, quienes explicaron cómo los psicópatas podían mantener dobles vidas perfectamente compartimentadas. Son camaleones, testificó un psiquiatra forense. Pueden ser esposos amorosos, padres dedicados, ciudadanos modelo en público, mientras cometen atrocidades en privado. Sus familias son frecuentemente las últimas en saber. Después de la sentencia, los familiares de las víctimas se acercaron a mí. Algunas fueron hostiles. ¿Cómo no lo supo? Pero la mayoría fueron comprensivas. La hermana de Patricia Montes me abrazó llorando. Gracias por ser valiente, por ayudar a atraparlo. Mi hermana finalmente puede descansar en paz. Mónica y yo nos volvimos inseparables durante esos meses. 2 mujeres unidas por tragedia, pero también por supervivencia. Juntas, fundamos una organización sin fines de lucro para ayudar a familias de víctimas de violencia y para entrenar a la policía en reconocer patrones de asesinos seriales que se esconden en vidas aparentemente normales. El Proyecto Carmen, lo llamamos, en honor a la hermana de Mónica y a todas las mujeres que no tuvieron voz. Vendí la casa. No podía vivir ahí después de saber lo que había sucedido en ese jardín. Con el dinero, compré un apartamento pequeño cerca del mar. Un lugar limpio, sin historia, donde podía empezar de nuevo. A mis 64 años, aprendí a vivir sola por primera vez en mi vida. Aprendí que no necesitaba un esposo para definirme. Aprendí que la fuerza que había usado para sobrevivir 40 años de matrimonio con un monstruo era la misma fuerza que me permitiría reconstruir. Andrea y Miguel me visitaban frecuentemente y lentamente estábamos sanando como familia. Mis nietos, protegidos de los detalles más oscuros pero conscientes de que el abuelo hizo cosas muy malas, me abrazaban más fuerte ahora, como si temieran perderme también. Una tarde, 6 meses después del juicio, Mónica y yo visitamos el cementerio donde Carmen finalmente descansaba. Dejamos flores frescas en su tumba, junto a las tumbas de Patricia, Laura y las otras víctimas, todas juntas en una sección que la ciudad había designado como Jardín de la Memoria. Gracias, dijo Mónica, tomando mi mano, por ayudarme a darle justicia, por ser valiente cuando yo no podía hacerlo sola. Tú salvaste mi vida, respondí. Me advertiste cuando nadie más lo habría hecho. Arriesgaste todo para exponer la verdad. Nos quedamos en silencio, honrando a las mujeres que no sobrevivieron pero cuyas memorias vivirían a través de nuestro trabajo. Esa noche, sola en mi apartamento frente al mar, escribí en mi diario, algo que había comenzado como terapia. Hoy el juez selló el destino de Tomás, pero hace meses yo sellé el mío. Elegí vivir, elegí luchar, elegí la verdad sobre la comodidad de la ignorancia. A los 64 años, mi vida apenas comienza, y esta vez la vivo por mí. Cerré el diario y miré por la ventana hacia el océano. Las olas rompían en la orilla, interminables, eternas, cada una lavando lo anterior, trayendo algo nuevo. Así era yo ahora, renovada, libre, finalmente, completamente, viva. Y en algún lugar, en una celda de prisión, Tomás pasaría cada día restante de su vida pagando por lo que hizo. Justicia, no perfecta, pero real. Y para 5 mujeres que no pudieron contarlo, yo contaría su historia.
una y otra vez, hasta que el mundo nunca las olvidara. Este era mi propósito ahora, mi nuevo amanecer. Gracias por acompañarme en la historia de Manuela, una mujer que nos enseñó que el valor puede surgir de los lugares más inesperados y que nunca es tarde para elegir la verdad sobre la comodidad de la ignorancia. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo significa todo para mí. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Habrías tenido el valor de actuar como Manuela? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad siempre vale la pena, sin importar cuánto duela. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, confía en tus instintos, cuestiona lo que parece demasiado perfecto y nunca ignores una advertencia que podría salvarte la vida. Aviso importante: esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias narrados son producto de la imaginación y fueron creados exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y valor emocional. Esta narrativa no representa hechos reales, personas reales, vivas o fallecidas, ni está basada en acontecimientos verídicos. Cualquier semejanza con situaciones, lugares o personas reales es pura coincidencia.